¿cómo están? Quinto día del devocional semanal. Gracias por estar ahí, de verdad. La verdad que para mí es un privilegio, no solamente para mí, también para Bruno Lisi, que me acompaña en este proyecto de compartir con ustedes la palabra de Dios, a donde Dios está llevando esta palabra a través de los videos gratuitos que nosotros entregamos al finalizar cada una de nuestras reuniones los domingos para todos aquellos que lo solicitan, que se suscriben al video devocional de la semana. Te suscribís y el domingo al final de la reunión te llevas el DVD gratis para toda la semana. Y otros que nos siguen por internet, a los que nos siguen por internet también gracias por estar ahí compartiendo con nosotros lo que creemos, lo más precioso, lo más valioso que tenemos en esta tierra, que es la palabra de Dios, nuestro tesoro invaluable. Estamos con el tema cómo ser salvos. Y quizás si te enganchaste hoy, sería bueno que puedas mirar los videos anteriores para poder entrar en bien el tema de lo que estamos hablando, porque hoy vamos a hablar de la segunda condición para ser salvos. Estuvimos hablando del lunes hasta el día de ayer, de la primera condición, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo primero ya lo vimos, ahora vamos a ver lo segundo. Dice así Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el devocional, como dije recién del lunes hasta el día de ayer, venimos hablando de la primera condición. Debemos, para ser salvos, confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y aprendimos todo lo que eso realmente implica. Lo que vamos a ver ahora es la segunda confesión, la segunda condición, la segunda cosa que debemos hacer y que nos habla de creer que Dios resucitó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Si creyeres en tu corazón que Cristo resucitó de los muertos, entonces, dice el apóstol Pablo, serás salvo. Ahora, creer en la resurrección quiere decir que también estás creyendo que Jesús murió en la cruz por tus pecados y que resucitó al tercer día como una señal de que Él era lo que dijo ser, como una señal de que su verdadera identidad era tal cual lo que Él claramente expresó en su mensaje y en su enseñanza. Él es el Mesías. Creer en la resurrección implica eso. Él es el ungido de Dios para salvar a los pecadores arrepentidos. Él es el Señor por sobre todas las cosas, porque al ser levantado de entre los muertos, Él toma la posición suprema que puede alguien tomar en la creación, que es la de ser gobernante juntamente con Dios Padre de todo el universo. Cristo, Señor de señores, Rey de reyes. Ahora, es verdad que justamente este tipo de presentación del mensaje del apóstol Pablo, de que esto implica creer en Jesucristo que resucitó entre los muertos, no es muy popular en este tiempo, ni se habla ni se menciona mucho con respecto a esto, pero es una paradoja bastante grande, o hasta una tragedia podría llegar a ser, porque dice que esto es necesario para poder ser salvos. Si yo no estoy creyendo en todo esto, entonces ¿qué dice Pablo? Entonces no somos salvos. Esto es lo que está diciendo justamente el apóstol Pablo, la importancia de creer en la resurrección de Cristo y lo que implica esa resurrección de entre los muertos. Cuando Dios el Padre resucita a su Hijo Jesucristo de entre los muertos, estaba poniendo su sello de aprobación divina a la vida de su Hijo, al ministerio de su Hijo, a la enseñanza de su Hijo y a la muerte de su Hijo como sustituto de los pecadores en la cruz del Calvario. En otras palabras, la resurrección es la validación suprema de la vida, ministerio y obra de Cristo Jesús el Señor. Ahora, ¿qué significa hacer válido? ¿Qué significa validación? Significa que tiene un peso legal delante de Dios. Que lo que Cristo hizo tiene un peso determinante, legal delante de Dios, que es
firme y que es genuino. Por eso creer en la resurrección de Cristo, creer con todo el corazón, implica aceptar el hecho de que Dios mismo está certificando que su Hijo es el Señor y que su Hijo es quien dijo ser. Y acá es la cuestión donde nosotros nos tenemos que preguntar si creemos o no en la resurrección. Hay muchos que debaten con respecto a esto, que cuestionan que haya habido resurrección del Señor Jesucristo y de que pueda haber, por ende, alguna vez algún tipo de resurrección. Yo quiero invitarte a ver un corto videoclip que habla acerca de estas teorías o afirmaciones que se hacen para cuestionar la resurrección de Cristo. Justamente se cuestiona esto porque esto es el corazón y el centro de la fe cristiana. Porque si Cristo no resucitó, entonces nosotros todavía estamos condenados, todavía estamos en nuestros pecados y no somos salvos. Pero si creemos con todo nuestro corazón que Jesucristo resucitó de entre los muertos y creemos que eso es el sello de aprobación de Dios Padre a lo que Cristo dijo ser y a la obra que Él hizo en esta tierra, entonces nosotros somos verdaderamente salvos, hijos de Dios, y hemos recibido la vida eterna. Disfruten este videoclip y mañana nos volvemos a encontrar. Chao. Hace varios años decidí rebatir el cristianismo. Uno de mis héroes era el doctor Simon Greenleaf. Era el famoso real profesor de leyes en Harvard. Fue él quien hizo famosa la escuela de leyes de Harvard. Era un hombre muy escéptico y callaba a los cristianos en su clase. Un día lo retaron a que tomara las leyes de la evidencia legal y las aplicara a la resurrección. Era un buen reto, y tras mucho convencimiento aceptó. En el proceso se volvió cristiano, y llegó a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo es uno de los hechos mejor fundamentados según las leyes de la evidencia legal administradas por las Cortes de Justicia. Quisiera compartir con ustedes algunas de las cosas que yo encontré cuando decidí rebatir el cristianismo. Vamos a ver algunas de las cosas que tuvieron lugar durante la primera Pascua. Primero, era una tumba de roca sólida, una tumba nueva labrada en la roca, con una entrada de 1,20 m, 1,5 m. Segundo, la mortaja, que pesaba más de 45 kilos. Sabrán que el cuerpo de Cristo fue preparado según las costumbres de amortajar a los judíos. Tercero, una enorme roca se colocó en la entrada de la tumba. Varios profesores me escribieron después de oír mi conferencia. Habían ido a Israel, eran ingenieros y calcularon el tamaño necesario de la piedra. Y dijeron que tenía que pesar entre 1,5 y 2 toneladas para cubrir una puerta de más o menos 1,5 m. La siguiente precaución, una unidad de guardas romanos o custodios fue colocada en la entrada de la tumba. Ahora, una unidad de guardas consistía de 4 a 16 hombres. Cada uno estaba entrenado para proteger 2 metros cuadrados de terreno contra todo un ejército invasor. Luego colocaron un sello sobre la piedra. Este sello representaba el poder y la autoridad del Imperio Romano. Ahora veamos la situación después de la resurrección. Primero, el sello estaba roto. Ahora, cuando se rompía ese sello, la FBI, la CIA y todo el Imperio Romano se dedicaba a buscar al culpable. Y cuando lo encontraban, automáticamente lo crucificaban boca abajo, proporcionándole una muerte espantosa. Segundo, la piedra estaba rodada cuesta arriba y separada de todo el sepulcro, no solo de la entrada. Luego, lo de la unidad de guardas. Si uno de esos hombres se dormía o fallaba en cualquier forma, no era el único al que mataban. Tenían que morir los 16 por el error de un solo hombre. Luego hay este otro problema. La tumba no estaba vacía. Pedro y Juan entraron a la tumba. Dice que Juan se asomó, vio donde el cuerpo de Cristo había estado, y allí estaba la mortaja, la venda de la cabeza en su lugar, la del cuerpo también, un poco aplanada, pero vacía. El cuerpo de Cristo la había atravesado hacia una nueva existencia. Algo pasó hace casi 2000 años que aún afecta al mundo. Y deberían ver algunas de las teorías que ciertas personas tratan de ofrecer para desacreditar la resurrección. ¿Qué les parece esta? Las mujeres se equivocaron de tumba. No, en serio, aunque era una necrópolis privada, vieron el cuerpo de Cristo, prepararon todo y se equivocaron de tumba. Pero entonces tenemos que decir que los hombres se equivocaron de tumba. Y los judíos se equivocaron de tumba. Y los romanos se equivocaron de tumba. Se necesita mucha fe para creer eso. Más de la que yo tengo. Esta es peor. A esta le llamo la super
Teoría. Escuchen bien. La verdad es que Jesús no murió. En otras palabras, se desmayó, perdió algo de sangre, lo pusieron en la tumba, volvió en sí y salió a conquistar el mundo. Esto es lo que dicen que tendría que haber pasado. Lo clavaron de las manos y los pies, subieron la cruz y la dejaron caer en un hoyo y lo crucificaron. Eso no lo mató. Los soldados vinieron, le enterraron una lanza en el costado y los testigos dicen que agua y sangre salieron separadas. Aún una enfermera sabe que eso es síntoma de muerte. 3 verdugos profesionales firmaron el certificado de defunción. Todos se deben haber equivocado. Lo bajaron, lo envolvieron en 45 kilos de tela y especies, como respiró quién sabe. Lo metieron en una tumba, cubrieron la entrada con una piedra de 2 toneladas, la sellaron y pusieron una guardia romana. Esa tumba, en vez de matarlo, lo curó. Así que debió haber brincado, saltado hasta la puerta, empujado a un lado la piedra, atado a los guardas con su mortaja, y luego se le apareció a sus discípulos como el Señor de la Luz. Hay muchas otras teorías, pero casi todas con el mismo tipo de razonamiento. Yo estoy convencido de una cosa, que los argumentos que refutan la resurrección de Cristo son más difíciles de creer que los argumentos que la sostienen. Todo lo que he explicado aquí hoy está totalmente comprobado en mi libro y pueden cotejarlo.